Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Yo soy Laura López Pichardo, concejala de Mayores. Creo que todos ya me conocéis, me tenéis ya un poco vista. Y bueno, ya sabéis casi todos pues, que estamos celebrando el mes de octubre dedicado a las personas mayores. Y hoy pues traemos una charla de alguien muy querido, muy especial, para mí muy familiar. Una charla, pues, trastornos emocionales de las personas mayores y viene de la mano del doctor don Antonio Pichardo, mi tío Antonio. Él es, como sabéis, médico psiquiatra con una larga trayectoria en personas mayores y en todas las edades. Él tiene más de 50 años en experiencia clínica, 50 años de jefe de unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico Provincial de Huelva, 10 años como coordinador del equipo de salud mental de la Costa, situado en Lepe, y facultativo especialista en psiquiatría en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Bueno, deseamos que os guste la charla, después va a tener un turno de palabra para dudas y preguntas. Y bueno, le paso la palabra a Rosa, que este mes de mayo pues lo estamos organizando entre el Ayuntamiento y Cruz Roja. Ella es la técnica local de Cruz Roja de Isla Cristina. Aprovecho también cuando termine la charla y os comento la siguiente actividad del programa de la programación de mayores, ¿vale? Que ha habido un poco de duda. Buenas tardes, un día más, ¿vale? De esta preciosa programación del mes del mayor. Agradeceros a todos los que estáis aquí y a todos los que estáis participando en estas actividades. Y bueno, para los que sea la primera vez, os animo a que asistáis a las dos últimas actividades que nos quedan, que son, la verdad, que muy bonitas y muy interesantes. Agradecer también a Antonio Pichardo, ¿vale? Su asistencia aquí hoy y su colaboración en este día, que la verdad que tiene que estar muy interesante. Y estoy deseando escucharlo para aprender. Hola, bienvenidos a todos, paisanos y amigos. Bien, mi charla va a consistir sobre trastornos mentales en la tercera edad. Es el título original, pero últimamente habéis visto que ha cambiado el programa y ahora le han puesto el título de trastornos emocionales en los mayores. Bien. Tengo que hacer una crítica a este último título, puesto que desde el punto político está muy bien expresado, pero desde el punto de vista científico pues tiene algunas irregularidades. Por ejemplo, trastornos emocionales. Emoción es un estado de ánimo que se expresa mediante gestos. Por ejemplo, un futbolista marca un gol y todos sabemos que sale corriendo, haciendo gestos, se quita la camiseta, etcétera, etcétera. Una persona sufre una desgracia muy grande y llora, gime y hace una cantidad de gestos que demuestran su pena, ¿no? Igual que una persona, si le toca el cuponazo o la lotería, pues lo que hace pues reírse, cantar, bailar y hacer cosas que demuestren su felicidad. Por lo tanto, eso no es ningún trastorno, es un estado de ánimo especial. Bien. Y la segunda parte, trastorno en los mayores, en las personas mayores. Una persona empieza a ser persona desde que nace hasta que muere, ¿sí? Y por lo tanto, la persona cuando nace a los 21 años es cuando adquiere el mayor nivel intelectual, y a partir de los 21 años hasta los 65 va declinando un poco su capacidad intelectual, y a partir de los 65 años pues baja un poco en picado hasta la muerte, que en medicina llamamos el exitus. Así que la palabra tercera edad pues no corresponde a la realidad. Si el nombre hubiera sido tercera edad, hubiera sido personas mayores de más de 65 años, pues entonces estaría correcto el término, pero el decir personas mayores pues implica una cantidad de años que desde la juventud de los 20 a 21 años hasta la defunción del individuo. Quería aclarar eso porque políticamente es correcto. Cada vez sabemos que se van edulcorando más y suavizando más los términos médicos y de otras especialidades. Por ejemplo, ya hay especialidades que han desaparecido. Albañil, ya albañiles no son albañiles, son obreros de la construcción.
otro, criadas, pues ya son empleadas de hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto implica un lenguaje un poco ficticio, puesto que se da la definición al nombre del definido. Un albañil es una persona que construye, ¿no? Y en vez de decir albañil, pues dice persona, obrero que construye edificios, lo que sea, ¿eh? Y esto parece en cierto punto un lenguaje indio, porque los indios a los trenes le llamaban caballo de hierro y al whisky le llamaban agua de fuego, ¿no? Quiere decir, complican la gramática y la existencia del lenguaje castellano, que es muy rico y muy rico. Bien, ahora pasemos a lo interesante del tema. En psiquiatría, las enfermedades no las llamamos enfermedades, las llamamos giro. Le llamamos trastorno, perdón, que trastorno quiere decir giro. Eso demuestra que el individuo que lo padece sufre un giro a su personalidad. Si vemos una cosa así, si la giramos, ya es distinta. Y quiere decir que la persona que sufre un trastorno psiquiátrico cambia su personalidad, deja de ser lo que era y se convierte como en otra persona. Y el concepto de enfermedad es un concepto que nunca se ha podido definir. Nadie ha podido definir qué es una enfermedad. Y esto desde siglos pues se viene discutiendo qué es la enfermedad y nadie ha podido dar una definición exacta de ella. Lo más acertado es decir que la enfermedad es la ausencia de salud. Entonces tiene que definir la salud. Y hace pues algún tiempo ya la Organización Mundial de la Salud definió, la Organización Mundial, sí, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como no solo la ausencia de enfermedades, sino gozar un completo bienestar físico, mental y social. Es la primera vez que en medicina se utilizaba el término social como causa de enfermedad. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de que la vieran en el centro base y hacer una evaluación de una discapacidad, no sé si se habrán dado cuenta que el factor social influye mucho más en darle la incapacidad a la persona que la enfermedad en sí que padece. Bien, entrando ya en el tema del envejecimiento, de la vejez, ¿eh? Todos sabemos que el cerebro tiene un número determinado de células, que las células se llaman neuronas. Nacemos con el mismo número de neuronas que morimos. Los distintos tejidos del organismo se renuevan, se mueren unas células y se renuevan y crecen otras. En el sistema nervioso no existe las mismas, como ya he dicho antes, que se nacen con las que se mueren. La máxima capacidad intelectual de la persona se suele fijar en los 20 años aproximadamente, ¿no es listo? Y desde los 20 años hasta los 65 años sufren un declive muy lento. Y a partir de los 65 años el declive es mucho más pronunciado. Bien. ¿Qué es la vejez? La vejez no es solo un problema físico. Ya sabemos que con la vejez se pierde estatura, se cae el pelo, crece pelo donde no debía de crecer, los huesos se ponen más frágiles, se pierde audición, se pierde vista, en fin, una serie de hándicaps para la persona. Y también supone un cambio psicológico. La persona está más lenta, le cuesta más, le disminuye la memoria, la iniciativa, la concentración, se cansa más, en fin, todo lo que tenga cierta edad sabrán perfectamente los síntomas que se sienten con esas edades. Ante estas circunstancias así negativas de la persona, tiene que enfrentarse a nuevos retos en la vida, como los retos son los más importantes, la vejez. Ahí la vejez es la jubilación. La jubilación, algunas personas, jubilación viene de júbilo, de alegría.
La mayoría de las personas a lo mejor lo aceptan como eso, como un motivo de alegría, pero otras personas lo sufren mucho. Inclusive llegan muchos que se debe al suicidio. Y lo que lleva también la jubilación, por lo menos antes solía llevar una disminución de los recursos económicos. Ahora no sé cómo está la cosa. No estoy muy al tanto de la economía española. Y en estas condiciones, así, bueno, la jubilación, luego la inseguridad en el futuro, pérdida de seres queridos, una edad que nunca en la vida habremos ido a tanto entierro y eso como actualmente vamos con nuestra edad. Descenso de las facultades físicas, psíquicas, de la libido. La libido es el deseo sexual, y eso es muy importante en el hombre sobre todo. Los problemas de soledad, el anciano se siente muchas veces solo, y problemas de herencia. Es muy frecuente ver en consulta, yo veo muchísimo en consulta, los problemas que causa dar herencia en vida. Eso es un problema tremendo entre los hijos. Dar herencia siempre se le da. Las mujeres son las que normalmente se encargan del cuidado de los padres. Si la madre o el padre le da algo de dinero a la hija porque la está cuidando, los niños, los hijos que se enteran, pues ya se disgustan con la madre, no le llevan los nietos a verlo, la coaccionan, en fin, y es un motivo de consulta de las personas mayores tremendo por el sufrimiento que supone para ellas que sus hijos no se hablen o haya problemas Yo siempre recomiendo que no den nada en vida, que cuando muera que se las arreglen ellos como puedan. Bien. El anciano que se adapta a estas condiciones negativas es el senecto, y el que no se adapta a ella y se deteriora es el senil. Por eso hablamos de demencia senil, que ya el hombre está en muy malas condiciones psicológicas. El anciano, las personas ancianas, antes, como sabemos, eran muy valorados. En la antigua democracia, en Grecia, formaban el Consejo de los Ancianos, donde todos iban a pedirles consejos y ellos eran los que mandaban, podemos decir, en la política. Actualmente este consejo se sigue conservando en casi todos los países con el nombre de Senado, que son las personas que ocupan son las personas que el Senado, ya sabemos lo que no me voy a enrollar más. Bien. Los trastornos más frecuentes en la tercera edad, podemos decir en la ancianidad, pues son el insomnio, importantísimo. Las personas mayores se quejan mucho de sueño, pero hay que tener en cuenta que con los años se pierde el sueño, la cantidad de sueño y la calidad del sueño. Se suele dormir de forma intermitente, se duerme, se despierta, se duerme y se despierta. Pero hay muchas personas que no toleran esto y sufren mucho porque piensan que no duermen, y si no duermen, pues no se encuentran en condiciones especiales para el día siguiente llevar la vida. Bien. El insomnio puede ser normalmente de dos clases: el insomnio de iniciación, que le cuesta coger el sueño, y el insomnio de mantenimiento, que le cuesta mantener el sueño. Normalmente el insomnio de iniciación se debe generalmente a problemas de ansiedad, y el de prolongación se debe normalmente a problemas depresivos. ¿Quiénes son los factores que causan el insomnio? Normalmente pues lo causan problemas respiratorios, como es la apnea del sueño, que muchos de ustedes ya lo conocerán. El movimiento de las piernas, que se llama el síndrome de piernas inquietas, que es molestísimo. Muchas personas se suicidan porque no pueden aguantar ese malestar en las piernas. Y cualquier enfermedad, casi todas las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, la demencia y muchas enfermedades orgánicas, o cualquier enfermedad orgánica, todos sabemos que lo primero que se pierde, de las cosas primeras que se pierde, es el sueño. Bien. Pasemos ahora a la angustia. La angustia
Bueno, la angustia en España antes se llamaba angustia. Actualmente todos sabéis que se llama más bien ansiedad. Tanto en Francia como en España, la ansiedad y la angustia pues son términos que se utilizan indistintamente. Siempre supone que la angustia es más fuerte que la ansiedad. ¿Qué es la angustia y qué es la ansiedad? Es un miedo a no saber qué. Cuando uno tiene un miedo a saber qué, se defiende. Pero cuando es un miedo a no saber qué, produce un desconcierto tan grande que no sabe qué salida tomar, porque dice, ¿qué me pasa a mí? Es una sensación de lo más molesta y desagradable del mundo. Distinguimos entre angustia. Angustia es una sensación de angor, que significa estrechamiento. Se percibe en el corazón y en el estómago. Taquicardia, opresión en el pecho, dolor en el pecho. Y esa situación lo que hace es que el individuo se quede quieto, se quede paralizado. Y el temor que tiene el que la padece, estos ataques de angustia, es que va a perder la vida. Cree que con eso que se va a morir pronto. Sin embargo, la ansiedad es más psicológica, es una inquietud interior que no sabe de qué le viene, y entonces lo que hace el individuo es moverse de un lado para otro para ver qué le pasa, porque ya sabemos cuando está ansiosa, una persona está ansiosa, se ve que se mueve de un lado para otro, que está esperando algo, el ansioso. Bien, estos mecanismos que son mecanismos primitivos de reacción, porque nosotros como hombres tenemos mucho más historia de hombres primitivos, porque el hombre como ya persona lleva en la Tierra aproximadamente 1 millón de años, y nosotros culturalmente pues llevaremos 12 o 15 años de cultura, así que desde 1 millón hasta 15.000, pues, y toda esa experiencia primitiva la tenemos grabada en nuestra conciencia, en las neuronas. Se cuentan casos, por ejemplo, de que una persona en estado de éxtasis estuvo hablando en arameo. En arameo ya sabemos que es el idioma que cuando vivía Jesucristo, y ese idioma es un idioma muerto y es incomprensible. ¿Por qué? Porque está grabado en nuestro cerebro todas esas vivencias que hemos sufrido a través de la vida. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para recordarlas. Bien, ¿por dónde iba? Por la angustia. La angustia también son mecanismos de defensa ante peligros, ¿no? Hemos dicho. Y a veces son reacciones primitivas. El hombre primitivamente reaccionaba ante un peligro en dos formas, con una forma de tempestad de movimiento y otra con el reflejo de hacerse el muerto. Eso le pasa a los animales y a nosotros también. El reflejo de tempestad de movimiento, ya sabemos, por ejemplo, que un gato se ve amenazado y se pone erizado, con el pelo erizado, pareciendo mayor, gime, asusta, como para asustar al individuo. Un ratón lo encerramos en un sitio y se pone a correr sin sentido ninguno, o sea, una tempestad de movimientos tremendo para defenderse de cualquier enemigo. Y otra forma de defensa es el reflejo de hacerse el muerto, Y también lo saben muchos animales, por ejemplo, ¿cómo se llama el animalito este que está en las playas de Isla Cristina? El camaleón. Cuando está en peligro cambia de color y se camufla con el entorno y no se sabe dónde está eso. O hay otros animales que saben que si lo persigue se quedan quietos. Y otros animales también lo hemos visto con mucha frecuencia, que, por ejemplo, un perro ataca a otro y se queda arriba muerto ofreciéndole el cuello para que lo mate. Esas son reacciones primitivas y nosotros pues a veces recurrimos a esos mecanismos de defensa de nuestro ser. Bien, la ansiedad. Ahora pasamos a la depresión, que la depresión es el trastorno más frecuente de los ancianos. 1 de cada 5 personas en el transcurso de su vida ha sufrido una depresión. Y del 15 al 20% de las consultas en atención primaria son debido a depresiones.
Y las depresiones consisten en un grupo de síntomas que se refieren en dos fundamentalmente, un grupo de síntomas, referente a la tristeza. Y la tristeza de una depresión es distinta a la tristeza que uno puede tener por la muerte de un ser querido o por cualquier otro factor. Es una tristeza distinta, una tristeza que nace de dentro, con un dolor impresionante. Eso llamaba López Ibor una tristeza vital, que no sabe por qué está triste, y eso pues desconcierta muchísimo. Todo lo que no se sabe a qué se debe pues desconcierta y causa mayor tristeza aún. Y dentro de la tristeza, llanto inmotivado. Una persona sin motivo ninguno con una depresión se pone a llorar desconsoladamente. Otro síntoma de la depresión es el enlentecimiento psicomotor. Todo está lento en el deprimido, tanto lo físico, el tiempo se le pasa larguísimo, las noches son eternas, él anda muy lento, todas sus reacciones son lentas, y físicamente le pasa igual, pierde el interés por todas las cosas, se cansa, siente un sentimiento de culpa, un sentimiento de inutilidad, cree que no sirve para nada, pierde peso, pierde apetito, disminuye mucho más la libido. La libido es el deseo sexual, que desde Freud pues se llama libido, y la libido es muy importante en la génesis de la mayoría, de muchas de las enfermedades mentales. Y todo este proceso depresivo va acompañado de gran ansiedad. Y un problema grande de las depresiones es el suicidio. Se da con mucha frecuencia a las personas mayores el suicidio, porque no encuentran, es tan grande el sufrimiento que sienten, que la única salida que ve acabar con ese sufrimiento es la muerte, y es muy frecuente. En España quizás sea de los países que menos se suicidan las personas porque somos católicos, y el católico pues claro, sabemos que no está bien visto por la Iglesia el que se suicide, no irá al cielo. Sin embargo, los países nórdicos, que son los más felices en teoría, pues son los que más se suicidan. Hay muchos tipos de depresiones. Yo me referiré solamente a las depresiones que se forman en la edad en el anciano, ¿no? Y esas depresiones las llamamos distimia. Distimia es una depresión persistente. Antes la llamábamos crónica, es lo que hablábamos antes, pero el término crónico lleva unas connotaciones de no curación. Entonces una persona que le dice a un psiquiatra, tú tienes una enfermedad crónica, el tío que está malo pues se siente muchísimo peor, esto es para toda la vida, ya yo no me curo. Sin embargo, actualmente le llamamos políticamente más correcto depresiones persistentes. Si se le dice a un paciente que tiene una depresión, tú tienes una depresión persistente, lo acepta muchísimo mejor, dice persistente, bueno, está bien. Y otro tipo de depresiones es debido a trastornos adaptativos que le llamamos. Trastorno adaptativo que no se adapta uno a un acontecimiento normalmente desagradable. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, cualquier estrés que tenga, no se adapta. Y eso le hace sufrir y le lleva a una depresión. Normalmente estos tipos de depresiones no son muy graves, son leves o moderados. Las depresiones graves forman otro cortejo de eso. Depresiones hay muchísimas. Muy frecuente también en el anciano son las hipocondriasis. ¿Sí? Hipocondriasis, ¿qué? Es creer que tiene una enfermedad que no tiene. Es muy frecuente en los ancianos. Y que esa normalmente está referido esos síntomas hipocondríacos a nivel gastrointestinal. Se quejan mucho de estreñimiento, que les duele la tripa, en fin, y también al aparato genitourinario, que tiene dificultades para orinar, que le duelen sus partes, que le pican, y eso es motivo de muchas consultas que desconciertan mucho a los médicos de atención primaria, porque no saben qué hacer con ellos, porque constantemente están yendo al médico, se están quejando, y claro, y si le hace todo tipo de análisis y de pruebas, no tiene nada, pero el anciano, pues el que sea, pues no está conforme con eso y va de médico en médico.
y cuando lo llevan al psiquiatra, pues ya está en las últimas condiciones, ya ha atravesado todo, tío. Entonces no tiene fe ninguna que se vaya a curar. Si fueran de primera instancia, el pronóstico sería buenísimo. Si van tan tarde, el pronóstico no suele ser tan bueno, pero mejora muchísimo, la mayoría con curación. ¿Y por qué les pasa esto a algunos ancianos y a algunas personas que no son ancianos? Pero como aquí estamos hablando de este tema, pues hablaremos de ello. ¿Qué consiguen con eso? Pues consiguen eludir problemas. Si tienen un problema gordo, dice, bueno, pues yo como tengo esto, pero como estoy malo no puedo hacerlo, no puedo afrontarlo, ¿eh? Y muchas veces también para llamar la atención. Si los hijos no le prestan atención, dice, si estoy malo, a lo mejor vienen a verme y me prestan más atención. Esas son defensas que utilizan, a veces los hacen. Y por último, pasamos al problema mental más grande de las personas ancianas, que es la demencia. ¿Qué es demencia? Demencia significa sin inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad para captar nuevos conocimientos, ¿eh? ¿Y en qué consiste la demencia? La demencia consiste en un deterioro progresivo de las neuronas con atrofia de ellos. Siempre son debidos a causas orgánicas. Siempre hay un problema orgánico para producir una demencia, que produce un deterioro importante del cerebro que afecta a múltiples funciones, a casi todas las funciones del cerebro, como es la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el lenguaje, el cálculo, el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso acompañado de un descontrol de las emociones. Ya sabéis que los ancianos pues lloran con mucha frecuencia ante cualquier estímulo, por pequeño que sea, lloran mucho o se irritan con mucha facilidad, ¿no? Y esto lo llamamos una labilidad afectiva, ¿eh? Y también tienen problemas de comportamiento social, o sea que las reglas sociales pues no las suelen cumplir, no pueden. Y esto se llama desinhibición. El enfermo que tiene una desinhibición es perder la vergüenza. Lo mismo le da presentarse en medio de la casa con visita desnudo que salir a la calle a orinar en medio de la calle, o sea que tiene una desinhibición total. Y a veces también la desinhibición puede ser sexual, ¿no? Que se puede masturbar delante de cualquiera, o en fin, hace unas barbaridades que comprenden por el estado que está. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes que tienen estos problemas de desinhibición sexual. No dejarlo solo con las familias pequeñitas, con los hijos y con los nietos, porque se dan muchísimos casos de abuso a los pequeños, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ellos. Bien. ¿Cuándo se produce la demencia? Cuando una demencia se produce antes de la adolescencia se llama retraso mental. Actualmente, bueno, últimamente, cuando yo estudiaba al principio, esto se llamaba oligofrenia. Oligo, que significa poco, y frenia, pocamente, pocas luces. Y como era un término un poco duro, pues se le cambió a retraso mental, que hasta que yo terminé mi profesión estudiando no, ya ejerciendo eso, era retraso mental. Actualmente en Europa todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos el último libro que se dedica a clasificar las enfermedades mentales ya lo llama disfunción intelectiva cognitiva. Nombre un poquito raro, ¿no? Sí, pero no lleva ninguna connotación negativa. Es decir, una persona, este retraso mental, pues eso es un poco duro, ¿no? Y sin embargo, utilizando estos términos, pues ya es mucho más light el título. Bien, iba a decir algo y se me ha ido. Bueno, es normal por la edad también.
Bueno, una definición clásica del retraso mental y de la demencia es que los clásicos decían: el retraso mental es el pobre que siempre ha sido pobre, y el demente es el rico que se ha arruinado. Y efectivamente, el pobre siempre ha sido pobre, y el otro era muy rico intelectualmente y poco a poco se ha ido arruinando su vida. ¿Cuáles son los síntomas principales de la demencia? El primero que se observa es la amnesia. ¿Qué es la amnesia? Amnesia significa sin memoria. ¿Y memoria qué es? La capacidad de recordar, ¿verdad? Bien, hay varios tipos de amnesia. Amnesia de fijación, que olvidamos lo que hemos aprendido recientemente. Amnesia de vocación, que olvidamos lo que sucedió hace mucho tiempo. Y amnesia lacunar, que olvidamos un determinado episodio de nuestra vida, un pequeño, por eso se llama la laguna, como si hubiera una laguna en nuestra vida. Nos acordamos de todo, pero en ese centro pues no nos acordamos de nada. Ahora están dando las películas de Burne, el caso Burne, no sé si lo veis algunos, unas películas muy bonitas. Y aquí se demuestra, bueno, el señor Burne, ¿cómo se llame?, tiene una amnesia de vocación. Sabe actualmente, sabe dónde está, quién es esto, pero no sabe su pasado, lo tiene olvidado completamente. Y la amnesia lacunar, esta que son pequeños tramos de la vida que no se acuerda de nada, normalmente se debe a que ha sufrido unos traumas muy fuertes en esa época, una gran catástrofe, una guerra. A lo mejor en ese periodo de guerra que ha sufrido tanto, lo tiene olvidado, ha pasado al subconsciente. Ya sabemos que nos regimos por el subconsciente y por el consciente. El subconsciente, si esto os parece un poco rollo, me lo decís, ¿no? El subconsciente es la forma primitiva que es la que posee los instintos. Y constantemente nos están llevando instinto a la mente, al consciente. Entonces el consciente, como es consciente, la rechaza y dice: eso no lo puedo hacer. Por ejemplo, si vamos a una pastelería y vemos un pastel muy, muy goloso y somos muy chuchones, nuestra intención sería entrar eso y comérnoslo. Nuestro consciente nos dice: no, que eso no está bueno, eso puede ser, eso no está bien, te pueden meter en la cárcel o lo que sea si lo vas a robar. Y con eso son todos. Digo, un coche bonito, quisiera quedármelo con él, pero el consciente dice: no puedes quedártelo porque tú no tienes dinero. Y así como todas las cosas es la vida, ¿no? Bien. La demencia, como ya decía, hemos hablado de la demencia. Ahora hablamos de la orientación, que otro de los síntomas que primero pierde también la persona con demencia. La orientación. Orientación es saber quiénes somos y dónde estamos. Hay dos tipos de orientación. Una orientación temporoespacial, que sabemos en todo momento dónde estamos y la fecha que es, o sea, estamos perfectamente orientados en lo que somos y cuando vivimos. Y otra orientación, y esta orientación se llama alopsíquica, un nombre un poco raro. Y luego tenemos otro tipo de orientación respecto al yo, que no sabemos quiénes somos, de dónde hemos nacido y cosas de esas. Y eso se llama orientación autopsíquica. Es muy frecuente como inicio de los procesos demenciales. La demencia, como todos sabemos, es un proceso progresivo, ¿no? Empieza con estos síntomas pequeños, van aumentando, se van perdiendo cosas, se van perdiendo juicios, se va perdiendo el habla, se va perdiendo todo, y al final pasamos de una vida intelectiva, que es la que tenemos, pasamos a una vida instintiva, que es la que domina los instintos, y luego por último pasamos a una vida vegetativa, que ya somos un vegetal, estamos en la cama, doblado en posición fetal, con el dedo en la boca y llamando a mamá, que es lo primero que aprendemos, es lo último que se olvida. Bien.
¿Quiénes producen las demencias? Las demencias, como he dicho anteriormente, siempre son problemas físico-orgánicos producidos por enfermedades. Dos tipos de enfermedades lo producen fundamentalmente: los ictus y el Alzheimer, aparte de otras enfermedades que también lo pueden producir, como son determinadas infecciones, encefalitis, el SIDA produce mucha demencia, trastornos, golpes que sufrimos en la cabeza, drogas, por ejemplo la cocaína produce mucha demencia, venenos, o sea, que hay muchas causas que producen demencia, pero los que más nos interesan son la producida por un ictus y por la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es ictus? Ictus significa golpe. Quiere decir que es una enfermedad que viene de golpe. Estando tan bueno, ¡pum!, de golpe te da el ictus y te queda así, como si dijéramos. Son enfermedades vasculocerebrales, que son los vasos de la sangre, los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre al cerebro. Entonces, si fallan eso, pues falta el agua en el cerebro y se deteriora. Igual que en el campo, si una tubería se rompe o tiene un problema, pues las plantas que va ese agua pues se deteriora, se marchitan y se mueren. Pues eso pasa con los ictus, que tienen un problema de riego. Eso. ¿Cómo se produce estos problemas? Fundamentalmente de tres formas. Primero, mediante una trombosis. ¿Una trombosis qué es? Una trombosis es que se coagula la sangre dentro del vaso sanguíneo que riega el cerebro. Se tapona y no llega la sangre a las células cerebrales y se mueren. Otro es la embolia. ¿La embolia qué son? Los émbolos son pequeños grumos de sangre coagulada que normalmente se producen en el corazón cuando hay una arritmia, ¿eh? Entonces va circulando por el cuerpo esos pequeños trombos, y si llega a un vaso de diámetro pequeño lo tapona, y al taponarlo pues deja de fluir la sangre a la zona que tenía que regar, y también pues muere. Las células se deterioran, mueren y producen el daño correspondiente. Y por último está el derrame cerebral. El derrame cerebral es la ruptura de un vaso que va al cerebro, ¿eh? Normalmente se producen los aneurismas. Aneurisma es el ensanchamiento de un vaso sanguíneo. Al ensancharse pierde estabilidad, pierde fuerza, podamos decir, o pierde características. Y en el momento que pasa la sangre, si la sangre va con mucha presión, lo rompe como un globo si se llena mucho. Y entonces produce un derrama la sangre en ese territorio, deja de fluir la sangre normal y produce otro cuadro así demencial. Causas de los ictus. Las causas se dan mayoritariamente en personas de 55 años, más frecuente en el varón, pero con mayor mortalidad en la hembra, en la mujer. Otro factor importante para esto, la diabetes, la hiperlipemia. Hiperlipemia es tener niveles altos de colesterol y de triglicéridos. Consumo excesivo de alcohol y de drogas, como por ejemplo la cocaína, y tener la sangre muy acumulada, tener mucha cantidad de glóbulos rojos, que eso lo que hace es compactar la sangre, se pone muy espesa y puede llegar un momento en que se coagule la sangre y produce otro estancamiento al nivel cerebral. ¿Qué síntomas tiene los ictus? Yo creo que casi todos lo sabemos. Primero se adormece la piel, se dobla el labio, hay parálisis, pérdida de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se produce un ictus, son cruzados. Si a mí se me paraliza el brazo derecho, el daño lo tengo en el izquierdo. Por eso se dice que para saber dónde está el daño, la comisura de la boca indica dónde está el daño. Cuando hay esto se le pone a este lado, quiere decir que el daño está aquí, ¿eh? Prevención.
¿Cómo se previene el ictus? Difícil. Una dieta hipocalórica, con poca grasa y muchas verduras. Controlar, muy importante, la tensión arterial. Un ejercicio muy moderado, nada de cansarse. Mueren más gente haciendo gimnasia que paseando por la calle. Paseando por la calle pocas personas mueren, haciendo gimnasia mueren muchísimo. En Estados Unidos, en la época de nevada, mueren cantidad de personas quitando la nieve. Es horroroso, ¿no? Que mueren por el ejercicio que hacen tan violento, se mueren como que. Y los carmientan, siguen quitando la nieve. Otro, eso, si queremos conservar la salud, no hay que fumar, no hay que consumir drogas, hay que beber con mucha moderación. El ictus es la segunda causa de muerte en el anciano. Y ahora llegamos a la enfermedad de Alzheimer, que es un azote de la vida actualmente, ¿no? El Alzheimer produce una demencia muy profunda que se presenta normalmente a partir de los 55 años. Cuanto más joven es el individuo que la padece, peor pronóstico tiene. Antes muere el individuo. Avanza muy lentamente y ya, como he dicho antes, va avanzando lentamente hasta que llega a la muerte en las condiciones que dije antes. No se sabe la causa del Alzheimer y se desconoce también los tratamientos. Actualmente se está estudiando mucho sobre los tratamientos, pero ningún efectivo tenemos todavía. Lo que sí sabemos es que el factor hereditario es muy importante en este tipo de enfermedades, muy importante. Bien. Complicaciones mentales es lo que más me interesa. Complicaciones mentales de las demencias. Fundamentalmente son la psicosis. ¿Qué es psicosis? Psicosis es perder el contacto con la realidad. Y el delirio. La psicosis consiste fundamentalmente en dos tipos de síntomas. Unos son los delirios y otros son las alucinaciones. ¿Qué es delirio? ¿Qué es una idea delirante? Una idea delirante es una idea falsa, sobrevenida por vía patológica, quiere decir que el individuo la tiene porque está enfermo, irrebatible la argumentación lógica. Por más explicaciones que se le dé a una persona que tiene un delirio, es imposible, no se debe discutir nunca porque no se va a llegar a ningún acuerdo. Por ejemplo, un paciente dice, yo soy Napoleón, y no hay manera de volverla a la realidad que no es Napoleón, es imposible, así que lo mejor que hay es no discutir sobre ese tema, porque es imposible y llega un momento que se irritan, porque dice, ¿tú qué te crees? Me estás tomando el pelo, en fin, un problema, ¿no? Y la alucinación es una percepción sin objeto. Aquí hay un vaso, yo lo veo, bien, hay un vaso, sin embargo no hay vaso y digo, aquí hay un vaso, pues estoy viendo una percepción que no existe, pero no hay el objeto es el vaso y no hay, pues entonces es una anomalía, esto no es verdad. Las alucinaciones afectan a todos los sentidos. La más frecuente que se dan en la psicosis son las auditivas, oye voces que le dicen cosas y sienten cosas que no son reales tampoco. Afecta a todos los sentidos. La auditiva, olfativa, muy frecuente, huelen olor a cosas que no existen, gustativa, que perciben gustos que creen que son venenos que le están envenenando a la familia, y táctiles, son muy frecuentes los ancianos también, creen que por su interior le corre bicho o que tienen algunos problemas así de piel, que le están haciendo cosas en la piel, etcétera, etcétera. O sea que funcionan en todo. En todos los sentidos tenemos las soluciones en la psicosis. Y una cosa diferente al delirio son los delirium, que también lo suelen sufrir mucho las personas con demencia. ¿Qué es delirium? Delirium es una confusión mental con alucinaciones. Todos hemos oído hablar del delirium tremens, el tremens que sufren los alcohólicos. Pues el delirium
es gravísima, una enfermedad que tiene una mortalidad muy grande. Antes los tratábamos nosotros, los psiquiatras, y no nos correspondía. Actualmente lo ingresan en la UCI, o sea, de lo grave que es el problema, y lo tratan en la UCI. El delirium, pues, está el individuo, se produce más de noche, con la luz apagada. El individuo empieza a temblar, empieza a delirar, a ver cosas. Esas son más bien alucinaciones visuales. Empieza a ver, normalmente ven derrumbamiento del edificio, aguas, que corren aguas por esto, ve personas pequeñitas que llamamos liliputienses en la cama, que juegan con él, o sea, que produce una ansiedad tremenda. Y todo ello acompañado de una confusión mental, que no sabe quiénes son y dónde están y demás. Y el temblor es fundamental, le pones la mano en el cuerpo y es como si tocaras a un gusano que van así, que se mueven así con movimientos verniculares que se llaman. Pues esa sensación es, cuando se hace una vez, no se olvida para la vida. Bien, ya hemos terminado. Y para terminar, os hablaré un poco de los cuadros. Algunos cuadros psiquiátricos pueden simular demencia, y eso lo llamamos nosotros pseudodemencia. Pseudodemencia quiere decir falsa demencia. Los problemas psiquiátricos que más pueden parecer demencia son algunas depresiones inhibidas. Una depresión que no habla, ni siente, ni muge, pues está demenciado este hombre, pues no responde a ningún estímulo y no habla nada, no controla los esfínteres, o sea que está fatal. Nosotros antes en Huelva los enfermos mentales los ingresaban en La Morana. No sé si alguno de ustedes habrá oído hablar de La Morana, pero La Morana era un establecimiento que tenía 4 o 5 jaulas, estaban encerrados como los gorilas y cosas de esas en jaulas igual. Y el psiquiatra encargado, que llevó 1 hora, 1 hora y media, no le pagaban más, no tiene la culpa el psiquiatra, que tenía que buscarse otras formas de vida. Pues cuando pasaba más de un mes que estaba el individuo allí, lo pasaban a La Morana, a Miraflores, a Sevilla, porque no cabían. Entonces, cuando formamos el Hospital Psiquiátrico Nuevo en el año 1971, una de las cosas que hicimos fue traer todos los enfermos que estaban en La Morana, que eran de Huelva, que estaban en Sevilla y que eran de Huelva, lo traíamos a Huelva. Y entonces pues lo ubicábamos en los distintos departamentos según el trastorno que tuviera. Y había una persona, una demencia, pues que la ingresamos en la unidad de demencias, de personas demenciadas. Y allí estuvo mucho tiempo, fatal la mujer, además de una familia conocida de Huelva. Y un compañero nuestro, el que llevaba esa unidad, le mandó antidepresivos. Al mes estaba buena. Al mes recordaba todo perfectamente. Fue la familia a verse, se fue del hospital, se fue con su familia y feliz. Curación completa. Y otro problema que puede simular una demencia es la esquizofrenia. La esquizofrenia es la enfermedad más grave que tenemos en psiquiatría. Esquizofrenia. La esquizofrenia antiguamente no me acuerdo cómo se llama el psiquiatra, la memoria falla. Bueno, pues le llamó demencia precoz, porque solía afectar a jovencitos, 17, 18 años, 15, en la pubertad, y le producía un deterioro tan grande de la mente que se demenciaban, y por eso le llamaban entonces demencia precoz. Actualmente esos cuadros no se ven y la esquizofrenia se controla perfectísimamente. Otra pseudodemencia que pues, vemos en psiquiatría son los estados de estupor. Estado de estupor es cuando una persona sufre un impacto muy fuerte y pierde la razón. No sabe dónde está, se queda helada, no sabe qué es esto. Si tú la conoces y eso, pues dices, pues esta mujer esto. Pero si no la conoces y la ves por primera vez, dices, esta mujer puede tener una demencia, ¿no? Y la histeria, los cuadros histéricos también dan mucha similitud de demencia. Sería interesante hablar de la histeria.
los mecanismos de histeria, muy relacionados con todos con problemas de la libido, del deseo sexual, tanto en la mujer sobre todo, porque histeria viene de útero, histerum, útero. Y el caso más curioso que tenemos de demencia, de pseudodemencia, es un cuadro que se llama el síndrome de Ganser. El síndrome de Ganser es un síndrome que contesta con para-respuesta. Para-respuesta es una respuesta que no tiene nada que ver con lo que es la pregunta. Yo le pregunto, ¿qué día hoy? Me dice Alemania. Y eso no tiene nada que ver, ¿no? Y además o te contestan, no sé qué. O también le pregunto, ¿cuánto es 5 y 5? Y te dice 11. 11 no es. ¿Cuánto es 5 y 5? 9. Te da respuestas muy parecidas, pero nunca te da la real. Eso se daba antes mucho. Esto se llama síndrome de Ganser. Muy interesante profundizar en ello, ¿no? Se daba mucho en la guerra. El estrés de guerra pues producía muchas alteraciones psiquiátricas, que ha ido cambiando. La psiquiatría ha cambiado constantemente la forma de expresión. Antes los psicóticos, que son los esquizofrénicos, pues recurrían al personaje, se querían Napoleón, que eso lo hemos visto todo en las películas y en los chistes y cosas de esas. Actualmente pues ya nadie cree que es Napoleón, actualmente creen que lo persiguen bandas de la CIA o bandas terroristas y que se ven grabados en la televisión, en fin, estas cosas. ¿Y qué me iba a decir de la...? ¿Que mata a los hijos? Preguntando. ¿Cómo? ¿Y aquel que mata a sus hijos, qué es lo que le pasa? Mata a sus hijos son pocos. Hay mucha más violencia en las personas que no son enfermos mentales que los que son enfermos mentales. Porque el chaval que va a un instituto y mata a 50 personas con eso es mucho más grave. Y normalmente si mata cosas raras, que mate un esquizofrénico a una persona, es por las voces que oye, que le dicen mata fulanito, mata. Esto también se da con muy poca frecuencia, muy poca. Yo he visto que llevo 50 años en psiquiatría tratando a todo tipo de enfermos, en hospitales, en ambulatorios, en consulta privada, y no he visto ningún caso de eso. Esos casos son más de películas y de literatura que de realidad. El enfermo mental no es más peligroso que otra persona cualquiera, es quizás menos peligroso, ¿no? Y si muchas veces actúa peligrosamente es por miedo. Una persona, un esquizofrénico que cree que lo persiguen, si ve que la policía se acerca a ellos, intenta defenderse porque se cree que lo van a matar, ¿no? Y es más por defensa que por maldad, podamos decir, ¿no? Bien. Bueno, con esto he acabado. Si tenéis alguna pregunta que hacerme. Pues nada, muchas gracias a todos por la presencia. Y espero que le haya servido de algo la intervención. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, adaptarte a nuestra agenda, y te queríamos entregar en nombre de Rosa y mío un obsequio de Isla Cristina que se hace en la Escuela de Artes Plásticas de aquí de Isla, y una sal de pétalos de rosa de la Salina, de Isla Cristina. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Y bueno, os comento, la siguiente actividad del mes del Mayor es pasado mañana, 25 de octubre, a las 11 de la mañana, la ruta de Blas Infante de Isla Cristina. Y la enlazamos con la ruta de Blas Infante de Coria, que sería el día 31. Pero por ahora, pasado mañana, en el Patio San Francisco, para quien quiera venir, a las 11 de la mañana, ruta de Blas Infante de Isla Cristina, ¿vale? La vida de Blas Infante, la relación de Blas Infante aquí en Isla Cristina. Y ya después la enlazamos con Coria del Río. ¿Vale? Pues nada más, muchísimas gracias a todos. ¿Quién